En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues tiempo para abrir los canales para que nos hagan llegar sus consultas. 915331851 vía WhatsApp, notas de voz al 609224716 y nuestro canal de YouTube. Todas sus consultas para Javier Echeverry, analista de mercados. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, pues llegamos ya casi a terminar el mes de noviembre, hemos pasado el ecuador del mes y hoy vemos a esos índices en Europa con movimientos dudosos. ¿Cómo ves la fotografía? Porque Wall Street apunta a subidas. Bueno, pues cogiendo un poquito de aire después de las correcciones de la semana pasada, pues cogiendo un poquito de aire, esperando, viendo a ver un poquito qué pasa. Y durante la semana pues tenemos diferentes referencias macroeconómicas que habrá que ver cómo se van desarrollando. En principio estamos un poquito en stand-by, esperando a ver qué pasa y tranquilitos, así es que sin problema. Arrancando el lunes, como el resto de inversores. Empezamos sin problemas, pero tenemos la cita del miércoles al cierre, el jueves cuando habrá Europa. ¿Qué va a pasar con Nvidia? Que en ocasiones ha disputado el puesto de predominancia en cuanto a impacto en el mercado frente al PIB de los Estados Unidos, aunque ahora los datos son algo muy ansiado en Estados Unidos. ¿Cómo ves al gigante favorito de Wall Street con esa IA? Bueno, Nvidia sigue siendo un líder absoluto en cuanto a su segmento tecnológico, en cuanto a la fabricación de chips, y tenemos una perspectiva muy, muy buena para Nvidia. Por tanto, bueno, después del 181,27, esa zona de soporte y resistencia que ha mantenido muy bien y que ha soportado perfectamente Nvidia, lo normal es que tengamos una remontada importante hasta la zona de máximos 212,19 y los resultados se esperan muy positivos. Así es que, bueno, es bastante probable que durante la semana lo veamos un poco más tranquilo hasta la publicación de los datos. Pues si te parece vamos a ir con consultas que nos llegan y que en este caso vamos a mirar precisamente a esta hora a YouTube, viendo precisamente esas cuestiones de los oyentes. Se me está yendo a mí ahora mismo, pero bueno, te voy a preguntar yo entre tanto, que se me ha bloqueado. Solaria, hoy que se pone en la cabeza de la tabla, 6% de subida, ¿cómo la ves? ¿Y cuál es tu favorita en el sector o tu posición sobre el sector renovable? Bueno, Solaria a mí me ha gustado siempre. Lo que pasa es que, claro, la pandemia nos trajo muy buenas alegrías que no ha vuelto a repetir. Hemos visto máximos de 31,06 y nos dejó hasta una caída de 6,09. Es decir, si medimos exactamente esa caída desde los máximos hasta la caída que tuvo después, se fue un 80% al suelo. Por tanto, las alegrías que nos traían en pandemia hemos visto que han sido poco sostenibles y que ha tenido muchísima volatilidad. ¿Esto nos interesa? Nos interesa para un trading de corto plazo. Nos parece muy interesante un título de este tipo que a corto plazo nos permite movimientos amplios y que por tanto nos permite revalorizaciones y recortes muy importantes. Ahora mismo en 16,24, acercándose a la zona de 17,63, bueno, pues tenemos una resistencia importante, así es que lo que hay que ver es qué va a pasar con esa resistencia, la va a sobrepasar o no, y dónde está la parte de fundamentales que últimamente está un poco más despistada dentro de esta compañía, la vemos un poco más relajada. Desde luego, tendencia bajista desde máximos, que va recuperándose, pero que aún no ha roto. Si trazamos una línea desde sus máximos y vemos un poco el comportamiento, no ha roto con soltura toda esa caída importante. Hemos visto cómo traspasa justamente la línea, pero hasta que no sobrepase los 17,63 hay que ir con cuidadito con Solaria, desde luego. Pregunta que nos llega a través de YouTube, dice: buenos días, he visto una bajada de Netflix del 90%, ¿es correcto? ¿Qué opina el analista de equilibrar la cartera con ETFs en vez de entrar en nuevas empresas? ¿Qué oportunidades ves ahora mismo, Javier? Hombre, bajada del 90% de Netflix, no, es verdad que tuvo una caída importante en su día, ¿vale? Vemos en concreto, por ejemplo, si nos fijamos, vamos a quitar esto en medio, si nos fijamos, desde el 21 tuvo una caída importante, esa caída importante se quedó en un 77%,
que no es un 90, pero desde luego es más que de sobra, y recuperó esa zona pues exactamente en octubre del 24. ¿Qué pasó? Pues que decidió cambiar su estrategia Nvidia, cambió un poco el reconocimiento de IPs, a la gente no le gustó y por eso pues los servicios de streaming cayeron mucho. Lo que pasa es que ha seguido haciéndolo bastante bien y por tanto ha conseguido superar ese bache tan complicado. Desde ahí, si nos fijamos en concreto y medimos, pues ha hecho nada más y nada menos que un 721%. Esto es una subida muy potente. Ahora mismo tenemos un recorte desde máximos de 1.341 hasta los 1.112 que cotiza en este momento, que supondría aproximadamente un 17%. ¿Ha caído en zona de soporte y resistencia? No. Ha caído y se ha recuperado, pero está un poco en tierra de nadie la caída. Así es que podríamos ver todavía caídas hasta zonas de 939, que sería estupendo el sitio para buscar oportunidades. De lo contrario, pues tenemos que esperar a que pase los 1.162,51, que es un poco la resistencia, el máximo anterior relativo más importante, y a partir de ahí tomar decisiones. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por Acciona. Las tengo compradas a 200 euros y, claro, ha sido comprarlas y pegar este bajón. Entonces quería preguntarle al analista a ver si me las podría analizar y qué cree que van a hacer las acciones. Si cree que tienen margen para subir o es mejor que las venda. Gracias. Pues muchas gracias por esa consulta. ¿Cómo ves a los títulos de Acciona? Hoy 180,3. Y las ha comprado 200. Pues justamente lo que comentamos siempre, Eva, en máximos tenemos que esperar. No es buena idea, no porque no se puede ganar más dinero, sino porque no tenemos datos. 211 eran los máximos y la oyente tiene comprado Acciona en 200. Era una zona muy peligrosa y no le ha salido bien. Bien es cierto que es probable que no caiga más de 163,50, porque esa zona es un soporte importante y es bastante probable que no se caiga mucho más abajo de eso. No obstante, depende del horizonte temporal, depende de la ponderación dentro de su cartera que haya aplicado a Acciona, es decir, de cuánto peso le haya dado a estos títulos dentro de su cartera. Si su horizonte temporal es a largo plazo, pues las perspectivas son buenas. Es bastante probable que recupere los 200 euros antes o después, porque las perspectivas, como digo, son buenas. Ahora, que le pueden quedar caídas hasta los 160, pues ahí ya tiene que hacer una gestión del riesgo y evaluar esta oyente el coste de oportunidad de mantener una posición en negativo o cerrarla y recuperar el capital en otra posición distinta. Vamos con consultas vía YouTube ahora. Dice Carmelo, buenos días, me gustaría que me dijera qué futuro le vea eShares Physical Gold, etc. y posible precio de entrada. PPFB pone el ticker. eShares Physical Gold. Vamos a ver. PPFB. Por PPFB, Pamplona, Finlandia, Barcelona, a mí no me sale. A mí... Vale, me sale como un ETF, sí. Sí, es vale, lo que dice, que es un ETF, okay. sí. En el Setra, menos 0,28. Eso es, en pantalla lo tenemos 68,28. Justamente, bueno, ETF de oro. Un ETF de oro en la situación actual pues no puede ir mal. Lo que tenemos que evaluar son los tiempos. Ahora mismo lo tenemos en una zona un poco de nuevo tierra de nadie. Nos faltaría una recuperación, un apoyo hasta esos 66,16 aproximadamente, porque tiene un pequeño gap que es bastante probable que se haya cerrado ya por un spike que tiene justamente el viernes 14 y que ha dilatado el precio hasta cerrar ese gap que había marcado en concreto el 10 de noviembre. Bueno, vamos a verlo. En principio, creo que se va a apoyar un poquito más de nuevo en esa zona de 67,5 aproximadamente para luego continuar ascendiendo. Lo vemos también en el oro. Sucede esa corrección que podemos ver claramente que ha caído el oro
justamente hasta los 3.915, ha subido y de nuevo puede ser que se vuelva a apoyar en la zona de 3.915, 3.930, que nos encontramos. Ahora mismo el oro cotiza en 4.076 y nos encontramos, como decía, pues con ese ajuste de cotización. No puede subir todo el rato, y es verdad que bueno, la incertidumbre a la que vemos sometida a los mercados en estos últimos días, pues un poco por todo, ¿no? Por la situación geopolítica actual, esos presupuestos de Estados Unidos, etc., pues bueno, pues seguimos esperando un poco a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y por tanto se mueven en zonas importantes. En principio, como te digo, bueno, pues es una zona que habría que vigilar antes de tomar decisiones. Vamos con una consulta vía WhatsApp. Dice, buenos días, Capital. Quería saber qué hago con The Trade Desk. Compré a $67 y no sé si esperar a recuperar o aceptar la pérdida. The Trade Desk, que la veo en el Nasdaq. La tengo en pantalla, eso es. Compró, perdón, ¿me repites las cifras? Sí, te lo repito, compró a $67 y no sabe si esperar a recuperar o aceptar la pérdida. 41,93. 67, sí, 67 era muy mal punto de entrada, justamente porque era la zona que había que esperar a ver qué es lo que hacía. En este caso, si marcamos una zona de soporte, vamos a ver aquí claramente, ahí está. Marcamos una zona de soporte, vamos a ver que hay un montón de confluencias de precios justo en esa zona. No sé en qué momento compraría, pero sea cuando fuere, desde luego ha sufrido una caída muy importante. Por tanto, bueno, lo que estamos viendo es que en la zona actual de cotización, que son los 41,93, hay un soporte muy importante. No debería perder los 39,21. Si los perdiese, desde luego debería plantearse la situación en la que se encuentra, horizonte temporal, gestión del riesgo y ponderación de cartera. Vamos con más consultas vía YouTube. Dice David, buenos días, ¿se me puede decir, Javier, un precio de entrada en Atris Health? ¿En dónde, perdón? Atris Health. Atris Health. Health. Vamos a ver. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes el ticket por ahí? Quizás. Te lo digo ahora mismo. A ver, Atris con Y, Health, Stock. Pues lo tenemos en ATRY. Sí, perfecto, muchas gracias, Eva, ya lo tengo. Bueno, en principio, desde luego, compañía con caídas muy importantes. Hemos visto 11,25 como máximos absolutos, máximos históricos, y la tenemos en 2,82. Esto ya nos dice bastante. El 11,25 lo alcanzábamos en concreto el 30 de agosto del 21 y no ha hecho otra cosa que caer. ¿Significa esto que no se puede hacer dinero con una compañía que no para de caer? No, siempre se puede hacer dinero, porque efectivamente cae con dientes de sierra, con ese movimiento que vamos viendo de caída y subida, pero siempre máximos y mínimos decrecientes, y por tanto nos marca esa pauta que sigue siendo muy, muy bajista. Ahora mismo, ¿cuál sería su zona de soporte importante? Pues los 2,47. Cotiza en 2,82. De 2,82 a 3,60, que son sus máximos relativos, podemos calcular aproximadamente un 26%, pero el riesgo me parece excesivamente alto en un título con un sesgo bajista. Otra cosa sería que utilizáramos un vehículo de inversión distinto, un derivado, y entrásemos en corto en zona de máximos. Esto me parecería que tendría mucho más sentido, porque la fuerza de la tendencia del título bajista es bastante probable que le ayude a que se aumente la diferencia desde el punto de entrada hasta el punto de salida en favor de una operación en corto, de una operación de venta. Vamos con una llamada. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Era preguntar al analista por dos valores, Ecentis y Talgo. Ecentis y Talgo. ¿Las tiene compradas? Sí. Ahora mismo con una pequeña pérdida. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué le dice Javier. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias. Pues Ecentis, desde luego, no es una compañía que a mí me llame la atención especialmente. Es una compañía que ha perdido muchísimo valor.
y que cotiza en múltiplos muy, muy bajitos. Es una penny stock, si quieres, ¿no? En ese 0,09 y que, desde luego, nos parece muy poco interesante. Poco más que decir de Centis. A mí no me gusta. No es un título donde yo estaría, ni muchísimo menos. Talgo es otro cantar distinto. Tiene muchísima volatilidad. Es un título que se ha movido mucho. También un sesgo muy bajista. Y yo le diría al inversor que evalúe un poco sus estrategias de inversión. Porque dice dos títulos que son muy bajistas y que ambos han perdido mucho valor. No porque esté barato es buena idea comprar. Hay veces que las cosas están baratas pues porque no funcionan bien. Cuando no funcionan bien, lo que les suele pasar es que siguen depreciándose. Por tanto, tanto Centis como Talgo tienen sesgos muy bajistas, tienen históricos muy bajistas y, sobre todo, tendencias muy bajistas. De nuevo, una compañía muy bajista, a mí se me antoja siempre la oportunidad de buscar un vehículo en corto, entrar en corto y buscar beneficios de ese lado. Pero, desde luego, no comprar títulos y esperar a ver si sube. No es buena idea. Vía WhatsApp nos preguntan si puedes analizar Adidas y yo aprovecho para colar también cuál es tu análisis en este momento sobre Inditex aquí en el IBEX 35, hoy que está cayendo a 48 euros con 3 céntimos. ¿Cómo las ves? Pues mira, Adidas lo tenemos ahora mismo en 161. Ha roto una zona importante que eran los 192, desde esos 200 que marcaba la línea de 200 periodos justamente, y se ha convertido en un título muy bajista desde la ruptura del 10 de marzo, en la que cotizaba concretamente en 231. Esto es un claro ejemplo de cómo el análisis técnico muchas veces nos ayuda a entender qué es lo que sucede, ¿no? Vemos esa caída tan importante en la que rompe dos zonas muy, muy preocupantes, la media ponderada de 200 y la zona de soporte y resistencia de 192, haciendo justamente un pullback hasta volver a tocar la línea de 200 y cayéndose de nuevo hasta los precios actuales de 161,10. Lo está pasando mal hace tiempo, hemos visto caídas muy significativas en Adidas desde esos 336 que nos daba allá por agosto del 21, y que tenía una caída pues nada más y nada menos pues que del 72%. De ahí hemos visto subidas de nuevo hasta un 185%. Nos habla de que de volatilidad, teniendo en cuenta la volatilidad de este título, pues lo que hay que apercibirse es de que es posible que veamos una recuperación, pero tenemos que estar muy pendientes de los fundamentales porque desde luego es un título con mucha volatilidad. Así es que no es para todos, es interesante, dependiendo para el tipo de inversor o el tipo de trader, sí que lo puede ser, pero no es un título para todo. Y el segundo valor que me preguntaba Seba, perdona. Te preguntaba yo a colación y aprovechando Inditex. Y el Adidas, sí. ¿Cómo ves? Inditex. Vamos a ver ya, ahí está. Bueno, pues subidas en Inditex, zona de acumulación, 56,34, nos la encontramos justamente próxima a esos 61,20, zona importante. Ya sabéis que a mí Inditex me pierde porque es el buque insignia de la economía española fuera de España y será orgullo patrio, pero a mí siempre me ha gustado lo que está haciendo Amancio, y lo cierto es que desde los 20,28 tenemos una subida muy potente que ha significado nada más y nada menos que un 202% desde el 30 de septiembre del 22 hasta sus máximos relativos el 30 de octubre del 24. Mientras tanto, zona de acumulación está cerca a los máximos relativos. En este momento no es buena idea tomar decisiones porque, como digo, está muy cerquita. Es verdad que volvemos a lo mismo. Tenemos que tener cuidado porque es un título con mucha volatilidad. Bueno, pues esperemos a zonas más proclives, como pueden ser, por ejemplo, los 46,32, veamos que no los pierde, veamos una figura técnica de continuación o de alza y a partir de ahí tomamos decisiones. Vale, vamos con una llamada. Jesús, muy buenos días. Sí, buenos días. Mire, ¿usted entraría ahora mismo en Naturgy, así para cogerle pequeño porcentaje, a ver si me entiende? ¿Sí o no? Hágame el favor. Muchas. Vale, pues decía Naturgy, se le escuchaba un poquito regular. Si lo veíamos bien para entrar, sube hoy 0,51, 27,64 euros.
27,64, con 62, ahí lo tenemos cotizando aproximadamente. Zona importante en la que ha habido confluencia de precios en esos 25,56. Hemos visto cómo la tendencia alcista sube y se apoya en esa zona y de momento tiene todavía recorrido. Importante, los 27,90 tiene su máximo relativo más reciente. Por tanto, nos encontramos muy cerquita de esa zona. Yo tendría cuidado. No es un buen momento para buscar oportunidades dentro de esa zona, porque como te digo, tiene muy cerquita el máximo relativo. Tiene muy cerquita también los 28,80, que es una resistencia ya más importante. Me esperaría una corrección que me permita buscar oportunidades en la zona de los 26,44, que tenga confluencia con la línea de tendencia que podemos ver de corto plazo, justamente que viene en concreto desde junio del 24 y que me sería mucho más interesante en esa zona. De momento me mantendría un poquito vigilante, un poquito fuera dentro de Naturgy para ver un poco qué es lo que va a hacer. Vamos con otra consulta, no nos queda mucho tiempo, pero vía WhatsApp nos pregunta su opinión sobre Celnex. Vamos a buscar Celnex. Celnex Telecom en pantalla justamente. Bueno, ruptura de zona muy determinante en esos 28,99. Se nos cae hasta los 26,23. Último bastión, y así lo digo, de aguantar ese crecimiento que había tenido tan estupendo, que habíamos podido observar desde enero del 17, que llegó a subir nada más y nada menos que hasta un 506%. Desde allí, en agosto del 21, lo que hemos visto es una caída muy profusa, hasta perder un 54%, que después fue justamente ese 58% donde se encuentra ahora mismo. Recuperó ligeramente, se colocó en esa confluencia de precios de 28,99, de 29 euros el título, y desde luego la ruptura de esa zona de los 29 ha sido determinante. Ahora mismo, último bastión, como decía, zona de confluencia muy importante, confluencia en julio del 19, confluencia también en octubre del 23 y confluencia en este momento. Si la pierde, nos podemos encontrar con una caída muy potente hasta los 17,90, 18 euros el título. Así es que zona a vigilar. Yo lo que haría sería ver qué pasa con esa zona de confluencia y a partir de ahí tomar decisiones. Pues Javier Echeverry, una vez más, como siempre, ha sido un verdadero placer este tiempo de respuestas, de consultorio. Feliz jornada y muy feliz semana intensa. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo a todo el equipo, Eva. Gracias.